naturales que han obligado a crear emergencias y programas y planes como lo que nos contarán las compañeras de La Palma. Quiero señalar que en este pequeño resumen os voy a condensar toda la ponencia, pero la iré luego desplazando un poquito. Aquí se ve en la ponencia los trabajadores sociales pioneros en las emergencias sociales, los planes de reconstrucción que ellos han hecho. Entonces están los iniciales, que son los pioneros de Estados Unidos, promovido todo por la organización profesional, esto también es muy destacable, Fueron ellos, la propia organización y estructura profesional, la que lanzó estos proyectos a partir de quienes representaban la esencia del trabajo social con su trabajo en el territorio, en lo concreto. Después viene, cuando llega la pandemia, también otro acontecimiento mundial, a pesar de esos dos primeros. La pandemia pone a todo el mundo en solfa, o sea, nos demuestra que efectivamente cualquier catástrofe genera una emergencia social, cualquier catástrofe natural. Entonces, ¿cómo no una catástrofe por un virus que invade el mundo? Efectivamente, aparece de nuevo el trabajo social. Aquí tenemos su esencia en un referente súper cualitativo, que es el caso de Victoria Benis y sus equipos. Pero los habrá tantos y tantos y tantos que efectivamente avanzamos diciendo hay que recogerlos en un banco de datos de excelentes prácticas, porque si no perderemos esta historia, esta es la cuestión. Y entonces ya pasamos a ver qué nos ha pasado en la pandemia y que además cómo se han creado los planes de emergencia social en el contexto de la pandemia y qué bases hay que hacer para superar los problemas que hemos vivido. Cómo hacer planes de emergencia que superen los problemas que hemos vivido en la pandemia. Y finalmente las conclusiones. Bueno, pues paso rápido porque como tenemos el tiempo acotado, diré muy rápidamente que... sí, gracias. Que quiero empezar por lo que creo que tenemos que empezar desde la esencia del trabajo social. La voz de las personas que están en las colas del hambre. Esa voz se levantó a partir de la Gran Depresión en Estados Unidos por un poeta fantástico y genial que estaba en la cola del hambre, que su familia había levantado los rascacielos de Nueva York, que su familia había logrado hacer que el espacio de la Tierra se acercara al Sol, así habla él, que su familia había creado el ferrocarril en Nueva York, y a su vez entendía que habían superado la velocidad del tiempo. ¿Y por qué, si vivía en un país que le estimulaba a ser un ciudadano universal, creador de la libertad en el mundo, por qué tenía que estar en la cola del hambre? ¿Cómo nos puede llegar a cualquiera la cola del hambre? Pero no tenía nada más que pedir limosna y su poema se titula Hermano, ¿puedes darme 10 centavos? Este es el poema. Esta es la diferencia de hace 100 años a hoy. Hoy tenemos un estado de bienestar en Occidente y especialmente en Europa, y un sistema público de servicios sociales. Antes no había nada. Entonces pasamos al siguiente acontecimiento. Después de la Segunda Guerra Mundial nadie podía entender que quienes... Y esta es la voz de las colas del hambre en Inglaterra, en el Reino Unido, en Londres. ¿Qué pasó? Habían caído todos los edificios, los niños estaban pidiendo limosna por las calles, sus padres habían muerto o de militares en la guerra o en la caída de los edificios, o sea, en los bombardeos. Pues los soldados levantaron la voz. Y lo sorprendente es de qué tiraron de los trabajadores sociales que habían tenido un excelente, que luego lo contamos muy rápido, una excelente alternativa de emergencia social en Nueva York. Tiraron de ahí. ¿Qué canción se cantó después de la Segunda Guerra Mundial en las colas del hambre? La misma. Pero si hemos vencido al fascismo, hemos derrotado a Hitler, hemos traído la libertad a toda Europa, ¿por qué estamos en la cola del hambre? Defendamos el estado de bienestar. No tenían estado de bienestar, luego veremos cómo se crea. Tuvieron la gran visión de defender por derecho y por dignidad
que desde los servicios públicos se resolviera la cobertura de las necesidades sociales básicas. Y después ya viene la gran pandemia que invade todo el mundo y que es la pandemia por COVID-19. Bueno, es sorprendente cómo se levanta también la voz de los poetas y la música y los artistas fotográficos. Y en el último encuentro de Arco encontraríais lo que se hizo, o sea, lo que se llama la Gran Fila. Y en palabras del autor de la Gran Fila, que se recorrió todas las colas del hambre de Madrid, dice: es un anacronismo que expresa tal vez mis resistencias a entregarme a un presente que me espanta. Solo es un pequeño corte de una realidad mucho más amplia. El objetivo es dejar testimonio de una hambruna desconocida en España desde los tiempos de la posguerra. Así vieron los artistas este hecho, así lo reflejaron en la exposición de Arco de 2022. Paso a los contenidos de... No puedo seguir mucho porque veo que el tiempo puede pasar, pero quiero deciros, estos tres más la cuarta, estos cuatro son pioneros del trabajo social que se constituye en el ámbito de poner en marcha a la profesión como foco fundamental de la superación de la cobertura de necesidades sociales básicas en situaciones de emergencia, y después la cuarta en lo que es la profesión como centro de gravedad de todas las necesidades sociales y no solo las emergentes. Los tres primeros, quiero hacer un reconocimiento a Xoán Lombardero de Galicia, porque esto nos lo contó Xoán Lombardero en el congreso anterior que tuvimos en Mérida. Era en Mérida el último congreso que tuvimos. Bueno, pues siento que no haya podido venir Xoán, pero no habíamos estudiado a fondo esa comunicación, pasó desapercibida. Ahí estaba la historia de todos estos, yo no la voy a repetir, la tenéis en el congreso anterior y podéis tirar de aquí, de mi comunicación, porque esto es una síntesis, por tanto no voy a decir nada. Son los creadores de los planes de emergencia social en Nueva York. Y luego en Estados Unidos, ¿qué ocurre? Pues que el alcalde de Nueva York era Roosevelt y el presidente de los trabajadores sociales de Nueva York. Frances Perkins, la creadora del programa de Roosevelt. Es una cosa como increíble, ¿no? O sea, esta mujer entendió todo lo que estaba pasando en una crisis internacional. Aquí no va del pobre ni de tan siquiera del que ahora decimos que es el vulnerable. Aquí va del ciudadano y de su dignidad y de sus derechos. Y toda la población estaba afectada. Esta es la cuestión. Ella hizo el New Deal en todo el ámbito. Era economista y trabajadora social y creó el programa que llevó a Roosevelt desde el compromiso de los trabajadores sociales en las colas del hambre, catalogándolos todos, haciendo los diagnósticos sociales, planteando el proyecto de intervención de emergencia social. Agarró Frances Perkins y se lo entregó a Roosevelt. Y Roosevelt lo llevó a las elecciones, a los 2 años de haber sido alcalde de Nueva York y haberlo puesto con los trabajadores sociales en marcha en la ciudad de Nueva York. Automáticamente Roosevelt ganó las elecciones. ¿Y qué hizo? Crear el plan de emergencia social en todo Estados Unidos, desde el Estado, para todos. Bueno, pasamos y seguimos, porque ahora viene esta otra mujer. ¿Qué hace esta mujer? Dice, pero si aquí hay más sabiduría que en todas las ciencias sociales juntas, ¿qué estamos haciendo con esta profesión que la consideramos menor? La sistematización y la metió con unos planes de estudio increíbles, editado. Bueno, me he saltado lo anterior. ¿Qué hace Roosevelt y la señora Roosevelt con esta trabajadora social que les dice, tenemos que ir, y no existía, a una Declaración Universal de Derechos Humanos y meter las emergencias sociales y meter el estado del bienestar y sus 4 pilares? Esto lo hicieron con Roosevelt. ¿Qué hizo Roosevelt? Promover en las Naciones Unidas la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es que es tremendo, o sea, yo no sé por qué esta historia no se contaba, pero esto es algo que se te caen los palos del sombrajo. Se lo debemos a esta mujer.
a la Marga, y como me he saltado antes, yo os he hablado de Edith Szabo, que es la que dice, pero qué conocimiento científico de lo social, pero sí que esta es la profesión de las ciencias sociales, de todas. ¿Pero dónde? Claro, ahora sabemos. Cuando nosotros estudiábamos en nuestras escuelas, a lo mejor en otras se ha estudiado así, pero yo he preguntado a mucha gente y me dice, no, esto no se estudiaba. Esto no se estudiaba. Aquí nadie reconoce que los trabajadores sociales lanzaron con Roosevelt la Declaración de Derechos Humanos, y que a los 2 años que ella se aprobó, desde el 46, donde ellas formaban enteras, todas las trabajadoras sociales, todo el gabinete de la señora Roosevelt era de trabajadoras sociales, todo entero. O sea, no había ninguna otra disciplina en ese gabinete. ¿Qué hizo la señora Roosevelt? Todo lo que ellas le prepararon y toda la fundamentación se la llevó a las Naciones Unidas. A los 2 años de esta presencia de la señora Roosevelt, con el reconocimiento de un listado enorme de todas sus trabajadoras sociales de su gabinete, las Naciones Unidas aprobaron la declaración. Es tremendo esto. Pasamos a Edith Szabo. Edith Szabo, es increíble lo de Edith Szabo. Dice, ¿qué es lo que ya he dicho? ¿Pero qué ciencias sociales? Si aquí no está ni el trabajo social, está la economía, la sociología, está el derecho, está... ¿Dónde está el trabajo social? Agarró y lo metió. Primera ministra mujer de Estados Unidos. Es que esto son cosas como que no nos lo podemos creer, pero es así. Bueno, pues seguimos. El plan de estudios ya no me voy a explicar porque es muy largo esto y lo siento muchísimo. Pero ahora vamos al segundo gran momento histórico de las emergencias sociales. Pues aquí nos encontramos con una cosa curiosísima que yo tampoco la conocía y que a lo mejor alguien lo ha estudiado. Yo desde luego en mi universidad no lo estudiábamos. Bueno, entonces no teníamos universidad, pero esto yo no lo he estudiado ni en la Universidad de Ciencias Políticas y Sociología de la Complutense, donde yo estudié Ciencias Políticas y Sociología. Pues resultó que todo el mundo pensaba que el estado del bienestar se había creado a partir del informe Beveridge. Lo sabréis todos seguramente, o todas. Bueno, pues no. Este señor es el creador del estado del bienestar europeo, que todavía no lo tiene Estados Unidos, pero sí lo tiene la mayoría de los países europeos. Este señor se llama Clement Attlee, se dice así, y este señor no era ni trabajador social. Curiosamente, se enamoró del trabajo social viéndolos en las colas del hambre de Londres. El trabajo que hicieron en esas colas del hambre, se enamoró. Y dijo, ¿pero qué hago yo que tengo el despacho más prestigioso de abogados de Nueva York? Su padre era el creador de ese despacho. Me voy a aprender qué hacen los trabajadores sociales. Se metió allí y resultó que dijo, mi vocación es el trabajo social. Dejo el despacho, dejo ganar dinero, yo me voy a ir a la universidad a estudiar esta carrera. Y se fue, y allí estudió. ¿Qué hizo? Pues no sé si sabréis que el mejor candidato para las elecciones de la presidencia de Estados Unidos era el que había vencido a Hitler. Es que ahora no me acuerdo su nombre, pero ya saldrá, ya os acordaréis que aquí se hizo el desembarco de Normandía y vinieron todos los soldados y nos libraron de los... Bueno, pues lo que quiero deciros es que este señor dijo, yo voy a seguir el camino que me han abierto los pioneros en Estados Unidos y voy a dar el salto que ellos no pudieron dar porque se quedaron en un proceso de construcción. Voy a dar el salto al bienestar social con derechos universales, servicios sociales como un pilar fundamental. ¿Y qué hizo? Pues que explicó claramente que gracias a los trabajadores sociales y a los planes de emergencia que ellos habían inventado, allí no había ya más colas del hambre y se terminó. Y entonces ganó las elecciones y fue presidente y venció al presidente que había traído la libertad frente al nazismo a toda Europa. Es una cosa... Bueno, pues esto es lo que ocurrió. Todos los trabajadores sociales de todo el Reino Unido estuvieron empujando esa candidatura, por supuesto. O sea, esto es el otro tema. Como esto es muy largo y yo no puedo, ya se me está pasando el tiempo,
Yo lo que quiero deciros es que cuando llegó la pandemia, me salto todo, ya lo miraréis, hemos tenido una crisis social acumulada, empezó en el 96 con las privatizaciones, luego siguió con los recortes sociales en el 2000, desde el 2008 que vino la crisis, no se produjeron en el 2008 los recortes sociales, pero curiosamente cuando ganaron los conservadores se produjo en el presupuesto 2012-2013. Hemos perdido en 2 años 56.700 puestos de trabajo públicos en servicios sociales. Esto es los efectos de los recortes. Viene la pandemia, colapsados los servicios sociales. Se crea la atención telemática, la gente no tenía ni ordenador. Vamos, César y yo, a la gente, hasta los vecinos que hemos estudiado, que hemos ayudado a poder presentar proyectos. Bueno, horrible. Los centros de servicios sociales cerrados. En gran parte de España, pero yo doy fe en Madrid, pero he recorrido muchos sitios de España, han estado cerrados en Andalucía, en Murcia, en Castilla-La Mancha, perdón, en Castilla-León, y yo no sé si en Castilla-La Mancha estuvieron todos abiertos o algunos se cerró. Pero no vale solo tenerlos abiertos. Gracias a la experiencia de los compañeros de emergencias sociales, y aquí que veo a Darío, que quiero felicitar y agradecer todo el esfuerzo que hicieron de emergencia social, son pioneros en Madrid, no lograron superar el problema de las colas del hambre en los distritos de Madrid, porque estaba todo tan saturado y no se previó crear unidades de emergencia social en cada centro de servicio social de cada distrito. Este es el problema. Y habían sido declarados los servicios sociales servicios esenciales. Bueno, pues seguimos rápidamente porque yo ya no puedo decir mucho más, que mi tiempo se pasa. Las propuestas para los planes de emergencia ante situaciones de emergencia. Pues lo primero que he dicho, hay que crear unidades de emergencia en todos los centros de servicios sociales. Bueno, pues gracias. Segunda cuestión, hay que desburocratizar por completo y con mucha firmeza y con mucha convicción la burocracia que se le ha impuesto al sistema para justificar los recortes sociales y condiciones limitativas para justificar los recortes sociales. Esto es intolerable. Cada vez que se hacen recortes sociales, más burocracia que hay, que tiene que ser el trabajador social el que tenga que demostrar que no se tiene derecho. Como yo tenía que demostrar que para ir a algún hospital y operarse en la beneficencia pública, yo que llevaba las cartillas de la beneficencia del Hospital de Navarra, tenía yo que demostrar hasta aquí hemos llegado. Llegué al acuerdo de que nadie salía del hospital sin una alternativa familiar o residencial que pudiera darle cobertura a la salida del hospital. Y por tanto logramos hacer que el presidente de la Diputación se cargara la decisión de los médicos de las altas si no tenía desde el Departamento Social la solución alternativa. Fijaros hasta dónde llegamos. Yo no puedo contaros más, tendréis que leer la ponencia, pero os digo, en el 2003 se hace la ley de subvenciones. ¿Y qué se hace con la ley de subvenciones? Quitar a los trabajadores sociales el poder del dictamen social, que es el informe social, que es el que ha de garantizar la cobertura de la persona en situación de necesidad. Si las garantías las pierden los profesionales, imaginaros que sería un médico que dice que le operen y que ha venido a urgencias, que le operen y lo mando al quirófano urgentemente y ahora mismo. Y le dice todo, la administración del hospital, oiga usted, aquí mientras no venga el interventor y firme... Bueno, entonces, solamente quiero terminar con una cosa, si me lo permitís, y si no, me sumo al final. Yo me he inspirado en Victoria, con la que he hablado en toda su etapa. Siento que esta ponencia la tuve que hacer antes que llegarais, pero yo me fui a escucharos en vídeo que hizo el Consejo General y bueno, me quedé admiradísima, pero ya os había seguido por las compañeras que me contaban lo que pasaba allí. Y también se la quiero dedicar a los que me han ayudado mucho a hacer esta ponencia, que es el equipo de emergencias del Ayuntamiento de Madrid y que ha sufrido todo lo que ha tenido que sufrir.
quiero deciros que en esa inspiración yo he metido unas conclusiones. Hay que cambiar rápidamente la ley de subvenciones y desactivar esto. Aquí no hay más requisito que el informe social como dictamen que garantice los derechos que prescriba en el proyecto de intervención el trabajador social. Y punto, y no hay más. Y bien. Y por tanto, un segundo. Y viene lo siguiente. Si se están dando las prestaciones económicas de emergencia social, que son prestaciones individualizadas, no periódicas, eso mismo con ese expediente es urgentísimo trasladarlo al ingreso mínimo vital, al Ministerio, y no debe de haber otro requisito para dar el ingreso mínimo vital. Perdón. Estamos en un momento histórico para los servicios sociales, porque llevo yo 40 años, todo el Consejo General otros 40 años y toda la profesión otros 40 años reivindicando una ley estatal que esto sea por derecho y por dignidad. Y resulta que ahora está la ley, mira, por favor, o se hacen los derechos en un catálogo concreto que se tiene derecho por ciudadanía, vivas donde vivas dentro del territorio español y no por empadronamiento. ¿Pero esto qué es, Dios mío? Bueno, pues vamos, ya está. Sí. Entonces, digo algo más. Lo que me falta fundamentalmente, y no lo voy a decir porque sé que se pasa el tiempo, si al final hay tiempo, yo lo digo. No, tú sigues. Porque la ponente es la coordinadora de la mesa. Si al final hay tiempo y no se cubre todo el tiempo para el debate y se ahorra tiempo en algún sitio, yo cuento lo más importante que quería decir, que lo había dejado para el final. Bien, la segunda ponencia es la especialidad del trabajo social en situaciones de emergencia, garantía de prestaciones públicas, presentada por Victoria Vélez Herreras. Victoria es trabajadora social, ha desarrollado su carrera profesional como trabajadora social en el Ayuntamiento de Sagunto desde el 1981. En el 87 fue nombrada jefa de negociado del Departamento de Servicios Sociales y en el 95 jefa de sección, cargo que ostenta hasta la jubilación, que fue en el 2021. También ha sido la primera trabajadora social en alcanzar el puesto de jefa de sección en una administración pública local. Hoy se le entregará, ¿no?, el premio estatal. Esta noche. Simplemente sí que es importante, me gustaría destacar, es una persona muy comprometida, su preocupación por la formación siempre la ha acompañado y compartiendo con otras compañeras del ámbito, diseñó e implementó un máster de gestión en servicios sociales. Por tanto, es importante también entender que nuestro rol también pasa por la gestión y estar en lugares de trabajo con responsabilidad pública para poder ir avanzando. Cuando quieras. ¿Estaréis de acuerdo que... Buenos días a todas y a todos. Estaréis de acuerdo conmigo que después de Patrón cualquier cosa es imposible de superar, vaya. Vamos a igualar. O sea, nosotras nos estábamos poniendo de acuerdo diciendo que siga, ¿no? Porque una clase magistral de este nivel es imposible localizarla y tenerla en los momentos históricos en los que estamos, ¿no? Yo, si quiere seguir, la ponencia está escrita, ¿eh? De todas las formas, la comunicación que vengo a presentaros, me parece importante, en primer lugar, ubicar dónde se produce la acción, ¿no? La acción se produce en el municipio de Sagunto, es uno de los municipios grandes de la Comunidad Valenciana, cuenta con 67.000 habitantes y bueno, pues tenemos dos núcleos de población, no somos muy fáciles, ¿para qué vamos a hacerlo fácil? Uno es Sagunto ciudad y otro es Puerto de Sagunto, uno es histórico, agrícola y de servicios y el otro reivindicativo industrial. Separados a 6 kilómetros, eso significa que todos los servicios son duplicados. Unos para Sagunto y otros para el puerto. Unos para Sagunto, aunque la línea general de intervención es la misma, ¿vale?
La comunicación lo que voy a trasladaros y lo que voy a describiros es un poco qué es lo que tuvimos que hacer para abordar las situaciones que se nos avecinaban, para evitar justamente lo que Patro magníficamente ha puesto de manifiesto, que son las colas del hambre. Nosotros somos administración pública y como administración pública tenemos la obligación de dar respuesta a los derechos subjetivos de las personas. Y en esos derechos subjetivos entra la emergencia social. En el mes de marzo del 20, pues el día 12 se nos vino el mundo encima. O sea, una situación que era desconocida, que no éramos todavía conscientes de cuál era el alcance que iba a tener y qué era lo que nosotros íbamos a necesitar. Las estructuras básicas que teníamos no daban respuesta a eso, ¿no? Entonces lo que hicimos fue hacer un plan de contingencia. En primer lugar, determinamos qué áreas serían prioritarias de avanzar y de atender en esta situación nueva que se estaba produciendo y cómo las teníamos que atender. Pues dentro de ese plan de contingencia, os he de decir, deciros que sí que permanecimos abiertos, servicios sociales. Es más, el único edificio municipal de los 2 núcleos de población que estuvo abierto fue la sede central del Departamento de Servicios Sociales. Eso también quiere decir el apoyo que la Corporación Municipal y el alcalde y la sensibilidad del alcalde, que por cierto me ha dicho que esta noche va a venir al acto, por si faltaba algo. Para ponerme más nerviosa, exactamente. Bueno, pues definimos esos escenarios, ¿no? Definimos los escenarios, habilitamos los procesos y los procedimientos, definimos la gestión de los recursos humanos, hicimos los protocolos de coordinación como tenían que ser, vimos qué recursos de nueva creación íbamos a necesitar y evidentemente un capítulo muy importante fue eso que vamos a hacer, con qué dinero vamos a contar, ¿vale? La financiación. Dentro de esos escenarios lo que vimos prioritario a cubrir era primero las necesidades básicas. No podíamos permitir que la gente pasase hambre. Luego la atención a las personas mayores y a las personas en dependencia. También vimos el seguimiento y el apoyo a las familias con las que Servicios Sociales ya estaba interviniendo. Era muy importante hacer ese seguimiento porque en unos contextos tan cerrados como los que estaba produciendo la pandemia, la conflictividad tanto social como familiar podía exponenciarse grandemente, ¿no? Otra cosa que teníamos que atender eran los desahucios y los cortes de suministros básicos. Fijaros que nos pilla marzo-abril, que todavía la temperatura era como para tener la calefacción puesta. La atención a las personas sin techo y la emergencia habitacional. La primera idea fue decir, habrá que decirle a la población qué es lo que hay, habrá que informar, la información es básica y es esencial. Y nadie que pueda pretender hacer una intervención puede pasar sin hacer esa información. Ahí contamos con el gabinete de colaboración de la alcaldía y que diseñó carteles que puso a lo largo de todos los establecimientos comerciales, el retén de la policía local, los centros de atención primaria de salud, todo lo que os podáis imaginar. Y era tan sencillo como decía, si usted necesita algo, póngase en contacto con Servicios Sociales. Ponía un correo para dirigirse al correo y un teléfono que dio la gran suerte que era el mío. Yo dije, por favor, repartirlo, que esto no puede ser. Entonces, a partir de ese momento, la población empezó a saber un poco ante qué nos estábamos enfrentando, ¿no? Aparte de eso, en el WhatsApp y en la página web del Ayuntamiento, diariamente salía información. Si usted necesita, si usted quiere, si usted tal, y así fuimos haciendo. Pero claro, todo esto había que articularlo de alguna manera. Se habilitaron líneas telefónicas para que todo el mundo pudiese estar atendido. Se cambiaron a nivel de recursos humanos para atender esto, tuvimos que cambiar la jornada laboral de los trabajadores. Os he de decir que ningún trabajador puso ninguna reticencia a cambiar su jornada laboral. Eso en otros ámbitos igual no se entiende, pero en el ámbito del trabajo social es muy importante este compromiso social que tenemos nosotros con la profesión, con las personas. Lo que sí que hicimos fue habilitar el teletrabajo. Tuvimos la suerte de que ya disponíamos con 2 sistemas de sistematización de la información.
Por una parte utilizamos el SIUS para todo lo que es la sistematización del informe social y de las intervenciones sociales, y por otra parte, en la parte administrativa, disponemos también del Seripualba, que es un programa que se inventó en la Diputación de Albacete y que la ha vendido a todo el mundo mundial, entre ellos a Sagunto. ¿Eso qué nos posibilitaba? Nos posibilitaba trabajar desde casa, pues atendiendo las llamadas que llegaban, coordinando esa intervención, recogiendo y sistematizando la demanda y trasladándola. Deciros que, evidentemente, el registro del ayuntamiento quedó colapsado, para lo cual habilitamos varios registros que entraban directamente a través de correo electrónico. O sea, ya veréis luego en las conclusiones que la brecha digital existente entre la población que necesitaba recursos y la administración electrónica es brutal. Pero sí que hay una cosa, y es que hasta menos yo también lo reconozco, el manejo de los teléfonos móviles es una maravilla. Yo me quedé maravillada de cómo podían acceder con los medios de que disponían a hacer fotografías del único documento que se pedía, a escanearlo, a enviarlo, a hacer la solicitud. Bueno, era una cosa que dije, mira, aquí los listos, nos creemos que vamos de listos y somos los tontos de la película, porque aquí la gente mira si se espabila y cómo lo hace, ¿no? Hicimos una reasignación de efectivos. O sea, las personas que estaban en servicios sociales específicos pasaron a atención básica. Hicimos también, en la incorporación del teletrabajo, todo el mundo en servicios sociales está dotado de firma electrónica, de tarjetero y de teléfono que se podían llevar a su casa, y si no tenían ordenador portátil, el mismo departamento les facilitaba uno, lo cual pues también ayudó y fue muy bien. Pero hicimos una cosa muy importante, y es que se mantuvo la presencialidad. Durante todo el proceso, hasta finales del mes de abril, todos los viernes, el Departamento de Servicios Sociales todos los viernes hace la comisión de valoración de la situación de la atención primaria, ¿no? Pues todas las trabajadoras sociales nos reuníamos todos los viernes para ver qué demanda era la que se estaba produciendo, cómo la estábamos atendiendo y, fundamental, qué es lo que estaba emanando que no atendíamos, de forma que pudiésemos ir generando nuevos recursos en atención a las necesidades emergentes que se estaban produciendo. Esto, nos llamaron un día la atención porque en lugar de quedarnos a almorzar, porque éramos humanas, pues lo que hicimos fue salirnos al jardín. Entonces pasó la policía local, y aunque estábamos a 1,5 metros cada una, pero pasó la policía local y dijo: ovejitas al redil. Por poco nos denuncian. Hubiera estado gracioso, pero bueno. Lo que hicimos también fue establecer protocolos de coordinación. Era una situación muy compleja, pero que no podíamos dejar al libre albedrío, ¿vale? Establecimos protocolos de coordinación con las entidades del tercer sector, fundamentalmente con aquellas que proporcionaban alimentos. Esta coordinación la hicimos porque sabéis que cuando hay una emergencia de estas características, hay familias que necesitan el alimento ya para allá. Ese ya para allá, aunque nosotros fuimos muy rápidos y luego lo comentaré, necesitábamos que quien dispusiese de alimentos materiales los pudiese dar, ¿no? Entonces establecimos protocolos de coordinación con el Banco de Alimentos y con Cruz Roja. Nadie podía dirigirse directamente ni a Cruz Roja ni al Banco de Alimentos si no pasaba y era derivado por servicios sociales. Con lo cual lo que hicimos fue la eficacia y la eficiencia de los recursos y el sistematizar una intervención. Otra de las cosas que hicimos con la policía local, establecimos también protocolos de coordinación porque seguimos haciendo visitas domiciliarias. Entonces, había situaciones que la trabajadora y la compañera no tenía claro si ponía en riesgo su situación personal. Y entonces, en aquellos casos que lo veíamos complicado, pues bueno, la policía local nos acompañó. También establecimos protocolos de coordinación con otros departamentos municipales que los necesitábamos. Por ejemplo, pues cuando llegaba una llamada, decir, es que no tengo gas. Pues quien iba a comprar la bombona del gas era un voluntario y quien lo llevaba era la furgoneta del servicio de mantenimiento. Todo el mundo muy contento, ¿eh? Hicimos también una coordinación con otros sistemas de protección social y deciros que nos fue muy difícil,
Fundamentalmente lo hicimos con sanidad. Con empleo era imposible que nos cogiesen el teléfono. Con sanidad era a través de las compañeras trabajadoras sociales, porque lo demás era imposible. Y luego, como nos pilló a todo el mundo así tan de aquí para allá y sin saber exactamente qué pasa, pues tampoco teníamos medios de protección. El puerto de Sagunto, más en concreto que Sagunto, es una población muy reivindicada, muy solidaria y muy participativa. Automáticamente vinieron asociaciones que dijeron: tenemos un compañero que hace las mascarillas 3D, os vamos a traer con nosotros con las mascarillas 3D. Tenemos otra asociación, que es la Asociación de Mujeres y Hombres contra el Cáncer de Mama, que consiguieron material que sí que era útil y hicieron mascarillas, millones de mascarillas, para nosotros, para la gente que estaba trabajando en ayuda a domicilio, para todo el mundo. También vimos que necesitábamos poner en funcionamiento nuevos recursos, porque no dábamos abasto con lo que teníamos. Y otro cartel del gabinete de alcaldía dijo: es la hora del ciudadano, más o menos. Si quieres ayudar y ser voluntario, preséntate. Bueno, pues nos hicieron ese favor de presentarse y se presentaron 200 y pico personas. Tuvimos que seleccionar a esas personas, ese programa lo llevaban a cabo trabajadoras sociales, que hacían desde la selección hasta unir la demanda que se producía por la ciudadanía con el voluntario que iba a atender esa demanda. Se llamaba y se decía: va a ir fulanito de tal o sotanita de tal a tal hora a su casa y tal. ¿Qué se consiguió con eso? Pues ahí evitamos, les cortamos un poco el paso a los amigos de lo ajeno, que sabéis que también en estas circunstancias hay mucha gente que se aprovecha de estas situaciones. Bueno, pues ahí les cortamos el paso, porque cuando alguien iba a casa de una persona sabía que era un voluntario que se llamaba Pepito Pérez, que iba de parte de Servicios Sociales y que iba a estar a tal hora. La explosión del primer cartel de si necesitas algo, llama a Servicios Sociales, pues nos trajo anécdotas. En concreto, pues un día que estoy cogiendo yo el teléfono, dice una señora: mire, llamo para que me bajen la basura. Vamos a ver, yo no entiendo que sea una necesidad que usted baje la basura, pero no la puede dejar usted. ¿Dónde vive? Dice: en un tercer piso. ¿Y no la puede dejar usted en la puerta y que un vecino la saque? Y ella, armada de sus razones, me dice: bueno, vamos a ver una cosa. Yo he leído que ustedes están para lo que yo necesite y yo necesito que me bajen la basura. Bueno, pues no se preocupe, mandaremos un voluntario que le baje la basura. Claro, el voluntario también se quedó a cuadros, pero lo entendió. Luego, entre los voluntarios también teníamos un exalcalde, que además, bueno, exalcalde, diputado provincial, diputado autonómico, que dio el do de pecho. Entonces, no sabéis, hubo una persona que llama y dice: ¡ah! ¿Que me ha traído la comida el alcalde? ¿Cómo puede ser eso? Entonces, pues son anécdotas que van viendo así, ¿no? Lo que sí que hicimos también como nuevos programas fue, en colaboración con la Delegación de Comercio, se llegó a un acuerdo, llegaron ellos con todos los comerciantes del municipio que quisieron participar en el reparto de la comida a domicilio. Pues la gente más joven se maneja muy bien por internet para comprar, pero la gente mayor no. Entonces la gente mayor llamaba a la carnicería, decía lo que quería y la carnicera se lo llevaba. Eso nos dio un respiro importante también para esta población, que además se sentía protagonista de su propia necesidad. Independientemente de aquellos que no podían hacerlo, pues se iba, se compraba y el voluntario se lo llevaba. Pasamos a... Ya voy. Queda tiempo. A financiación. Claro, todas estas cosas o se tiene dinero o no se pueden hacer, ¿no? Ahí tuvimos el presupuesto ordinario de Servicios Sociales, que deciros que en aquellos momentos era de 1.200.000 euros. Pero también tuvimos una generación de créditos del remanente de tesorería en 1 millón más. Subvenciones de consellería, tanto de la Consellería de Igualdad como de la Consellería de Urbanismo. Datos cuantitativos me los voy a pasar, solo deciros que atendimos 6.321 llamadas, 1.113 intervenciones de voluntarios, se concedieron 1.250 prestaciones económicas individualizadas, de las que llegaban porque de oficio a todas aquellas personas que ya conocíamos que tenían una situación de precariedad, pues automáticamente se le preparó. Deciros que desde el momento en que llegaba una petición por correo electrónico
al momento a que cobraban el dinero que el ayuntamiento les daba, transcurrían 8 días. Esto es, bueno, pero ahí tuvimos la suerte de la intervención, la Secretaría y Tesorería. O sea, por medio de tarjeta y de transferencia se mandaba. Y los que no tenían correo, Cuenta. Los que no tenían cuenta, pues lo hacíamos a través de cheque, entregue de cheque que se le daba directamente. ¿Qué evidenció la emergencia? Pues mira, así que voy muy rápido. La feminización de la pobreza. Puso de manifiesto, una vez más y por desgracia, la feminización de la pobreza. La gran brecha digital existente entre lo que es una administración electrónica que quiere figurar y la situación real de la comunidad. Una elevada situación de precariedad en el empleo. Ahí amanecieron y aparecieron todas las personas, fundamentalmente personas inmigrantes no regularizadas y regularizadas, que dedicándose a la atención a las personas mayores se quedaron en la calle, ¿vale? La dificultad al acceso a los sistemas de protección, como ya os he comentado, y luego la importancia de la participación del voluntariado en temas de emergencia social. A nivel de administración pública, pues, bueno, yo soy un poco atrevida, pues la inexistencia de un plan de emergencia interadministrativo. No existe. La fragilidad de los sistemas de protección que a la menor caen. La importancia de la coordinación interadministrativa entre lo que es la administración local, la autonómica y la estatal. Deciros que, bueno, salieron órdenes por todos los sitios del mundo mundial que no éramos capaces ni de asumir lo que decían, lo que teníamos que hacer. O sea, una descoordinación absoluta. La administración electrónica que está en disonancia real con la situación de las personas. Y la necesidad de agilizar los procesos de las rentas. Procesos que están siendo lentos, y a las profesionales, ¿qué les supuso? Pues les supuso una sobrecarga de trabajo. Pero también es verdad que el haber dispuesto de recursos redujo la presión sobre las profesionales. Y nada, deciros que evidentemente el diagnóstico social, que es la base nuestra, no lo pudimos hacer tal y como se hacía, que se debía hacer, porque la situación no lo permitía. Con lo cual lo que hicimos fue actos de fe. Tres segundines. Sí, tienes Vale. un minuto. Uy, tengo un minuto. Sí, un minuto y uno. Vamos a ver, las conclusiones de la reflexión a la situación vivida es la necesidad de la existencia de la ley marco, que esperemos sea realidad en el 2023, la necesidad de que la administración pública sea garantista de derechos y prestaciones, la garantía del sistema público y de cualquier otro sistema en situaciones de emergencia de dotarse de los recursos suficientes, favorecer el acceso a la administración pública, la implementación de políticas de vivienda que garanticen la vivienda digna y la coordinación institucional. Y algunas claves del éxito, aquí sí me vais a permitir, es que el enfoque holístico del trabajo social centrado en la persona, sus niveles de intervención individual, familiar, grupal y comunitario, su compromiso con el bienestar social y la justicia social son garantes del éxito en situaciones de emergencia social. Que la responsabilidad de la administración pública debe ser garante de derechos subjetivos y que la coordinación con las entidades del tercer sector y la participación de la ciudadanía es imprescindible para que todos a una rememos en evitar este tipo de situaciones. Solo me queda una cosa, mi camiseta solidarizándome con las compañeras. Sí.
Sí, ¿no? Por si lo necesitáis. Bueno, ahora la comunicación es la intervención social en la crisis volcánica de la isla de La Palma. La presenta María Candelaria Delgado, que es presidenta del Colegio de Trabajo Social. Es trabajadora social del Instituto Canario de la Vivienda, con más de 25 años en este puesto. Ha sido coordinadora del equipo de trabajo social de este instituto. Desde hace 5 años es coordinadora general del programa de Canarias Pro Hogar de prevención de los desahucios a nivel de toda Canarias, coordinadora de ejecución, ayudas al alquiler por el COVID y coordinadora de todas las acciones en materia de vivienda para las personas afectadas en el volcán. Y después también participará Elena Pérez, que es trabajadora social, que es coordinadora del proyecto de diagnóstico e intervención social de crisis en la crisis volcánica de La Palma. Desde hace 8 años presta servicios como trabajadora social en ejercicio libre y es autora de un libro, Comunica con cabeza y corazón, claves y herramientas para comunicar de manera efectiva y afectiva. Pues vosotras os distribuís el tiempo, si queréis. Sí. Bueno, yo, como decía mi compañera, yo después de estas dos grandes mujeres, de estas dos grandes profesionales del trabajo social, que todavía no nos creemos lo excepcionales de esta profesión, porque no nos lo creemos, pues no tenemos que trabajar, eso es verdad. Me voy a cargar el micrófono. En primer lugar, agradecer al Consejo General el que nos invitara a estar presentes aquí, en esta mesa. También agradecerles el que estuvieran en La Palma apoyándonos, dándonos todo su apoyo a todas las profesionales y profesionales del trabajo social que estamos interviniendo en esta emergencia. Y también darle que algunos de sus miembros están hoy aquí al Grupo Estatal de Intervención en Emergencias Sociales, que también nos ha acompañado en este proceso. Bueno, el contexto geográfico donde se produjo la erupción volcánica es en la isla de La Palma, está en el extremo noroccidental de Canarias. Tiene una población de aproximadamente unos 85.000 habitantes, distribuido en 14 municipios muy dispersos. Ha sido declarada reserva de la biosfera. Estamos ante una isla donde su población, hay mucha población envejecida, donde predomina el sector primario y el turismo, y donde los núcleos de población, como bien dije antes, son dispersos. En este contexto de la erupción empezó la actividad sísmica importante y de formaciones del terreno el 11 de septiembre. El 19 de septiembre comenzó a las 15:10 hora insular, se inicia la erupción en la isla de La Palma, en el municipio del Paso, después de esa intensa actividad tanto sísmica como de formación desde el día 11 de septiembre. Se finaliza la erupción como tal el día 13 de diciembre de 2021, por tanto son 85 días de erupción, pues constatando que estamos ante una gran emergencia de una gran duración. Como resultado de esa erupción, hay una superficie de 1.218 hectáreas afectadas, un perímetro de 68 kilómetros, con más de 2.329 personas afectadas por residencia, un número total de más de 7.000 evacuados, el número de viviendas afectadas ronda en torno a 3.000,
La edad media de las personas afectadas está entre 44 y 50 años, con lo cual da dimensión de toda la afectación que hubo y que está habiendo en la isla de La Palma. El 13 de septiembre el Gobierno de Canarias activa el PEVOLCA, que es el organismo que coordina todas las emergencias y cómo responder a las emergencias ante una situación volcánica para el seguimiento de la actividad sísmica, y el 17 de septiembre se examinan los planes de evacuación que preparan tanto cabildos y ayuntamientos. Se empiezan a reunir a las familias para donde en principio se estimaba que podía salir la erupción, y el 19 de septiembre, que comienza la erupción, comienza una evacuación preventiva, no solo por donde se preveía que podía ir las coladas, sino por los posibles daños colaterales. Se empieza por la mañana de ese día 19 de septiembre a evacuar a las personas con movilidad reducida en núcleos de riesgo, y en un momento dado, pues a las 3:10 de la tarde que explota el volcán, no por donde se había previsto inicialmente, pues ya se ponen en marcha todo lo que es el tema de la emergencia y el salvar el que no hubiera ninguna pérdida humana. Del 19 al 28 de septiembre ya empiezan a ponerse en contacto con el colegio las trabajadoras sociales municipales de los municipios afectados y de otros municipios, para ver de qué manera podíamos ayudar, de qué manera podíamos intentar organizar la atención social a la familia, y de ahí surge la constitución de un equipo de voluntarios del trabajo social, de profesionales de otros municipios, de otras áreas de intervención, que querían apoyar la intervención que los compañeros estaban haciendo y las compañeras estaban haciendo en esos núcleos, en esa población con esos núcleos afectados. Entonces, pues con ese equipo de voluntariado, dense en cuenta que se estaban haciendo atenciones las familias prácticamente las 24 horas del día, pero se crearon puntos de encuentro donde las familias y las personas podían acudir entre las 8 de la mañana y las 10 o las 11 de la noche. Entonces los profesionales pues debían descansar en esos periodos. Entonces organizamos ese grupo de voluntariado para coordinadamente con los servicios sociales de los 3 ayuntamientos del Cabildo de La Palma, para poder establecer esos turnos rotatorios que pudiéramos asistir a toda la población, ¿no? Entonces se fijó esa atención en los puntos de encuentro, ese triaje social y esa gestión de la emergencia propiamente dicha en el primer momento. Sí veíamos con cuando yo me ponía en contacto con las concejales de los servicios sociales o con la consejera del Cabildo de La Palma, sí nos trasladaban ante la magnitud de lo que se nos venía, el intentar coordinarnos, hacer una coordinación entre las dos administraciones, e incluso involucrar para hacer una intervención, un convenio de intervención social con el gobierno, también implicar al gobierno de Canarias. Evidentemente, cuando la emergencia subió de nivel, pues se hizo aún más necesario esa coordinación. La propuesta que nosotros lanzamos al Gobierno de Canarias era la de conectar a las administraciones, que estuviéramos enlazadas, que estuviéramos coordinadas las 3 administraciones, que se hiciera un registro con rigor, con unos instrumentos con rigor, donde la información de la familia la pudiéramos tener todas en el mismo documento, con un mismo modelo. Se vio la necesidad de unificar datos, que todos pudiéramos tener acceso a esos datos desde las distintas administraciones, ese análisis con objetividad, y gestionar la atención con ciertos criterios desde el punto de vista social, ¿no? Pues eso derivó en que hiciéramos una propuesta al Gobierno de Canarias, en concreto a la Consejería de Obras Públicas, que era la que tenía que gestionar el tema habitacional de
de darle una solución habitacional rápida a las familias que se habían quedado sin vivienda y que estaban siendo alojados pues, en hoteles, en casas de familiares, en diversas situaciones, ¿no? Entonces, del 1 al 10 de octubre estuvimos enlazando, manteniendo como colegio profesional reuniones con el Gobierno de Canarias, con el Cabildo de La Palma y con los 3 ayuntamientos para, entre todos, elaborar ese protocolo de intervención social que se firmó por todas las administraciones el día 6 de octubre. Partiendo de ese protocolo de intervención social, se vio la necesidad de la contratación de un equipo de trabajadores y trabajadoras sociales que hiciera ese diagnóstico primero de todas las unidades familiares para después saber qué diferentes gestiones se debían hacer con las familias y qué necesidades habitacionales teníamos, ¿no? Entonces ahí el colegio profesional suscribe un contrato de servicio con el Instituto Canario de la Vivienda, que era el responsable de dar esas soluciones habitacionales a la familia, y en primer lugar en los primeros inicios se contratan 14 trabajadoras sociales y una coordinadora, que posteriormente en el mes de noviembre pasamos a ser 26 trabajadoras sociales. También en ese protocolo de intervención social se decía que teníamos que establecer una comisión técnica formada por el Cabildo de La Palma, 2 trabajadoras sociales, Pili y Esther, formada también por los 3 ayuntamientos afectados, Delcy, Lidia y Nieves, formada también por el Gobierno de Canarias, y en esta comisión técnica está la Consejería de Obras Públicas del Instituto Canario de la Vivienda, en este caso, con la compañera Yoseli, y la Consejería de Derechos Sociales con la compañera Ross. También formamos parte de esa comisión técnica, evidentemente la coordinadora del equipo de las trabajadoras sociales y, por otro lado, yo como presidenta del colegio profesional, que aquí en esta intervención, en esta emergencia, pues ejerzo 2 funciones distintas. Una es ser miembro de esta comisión de emergencia y otra como coordinadora de las atenciones a los afectados del volcán de La Palma por el Instituto Canario de la Vivienda, pues gestiono todo lo que es las necesidades que nosotros tenemos como comisión técnica. Evaluamos y elevamos al Gobierno de Canarias de cuántas viviendas se necesitan, qué tipología de viviendas se necesitan, y después lo que es la asignación de esas viviendas a las familias según el número de miembros de la unidad familiar y las diferentes cuestiones que afecten a esa familia, ¿no? Entonces constituimos esa comisión técnica y sí, bien, perfecto. Pues bueno, esa es la comisión técnica de emergencia social, que es la primera vez que se constituye en Canarias, esa comisión técnica formada por las 3 administraciones, la regional, la autonómica, el Cabildo y los 3 ayuntamientos. Y un poco las funciones de esa comisión, esos son garantizar ese trabajo en equipo, la transparencia y el análisis en la toma de decisiones, el diseño. Ahí diseñamos y aprobamos todos los instrumentos que se iban a implementar por parte de los trabajadores sociales, que era la ficha social, el informe social y el baremo que establecimos, porque claro, evidentemente habría que priorizar qué familias accedían antes a los recursos. Tense en cuenta que nosotros empezamos a trabajar el 6 de octubre y el 1 de noviembre ya estábamos asignando las primeras viviendas, con lo cual se hizo un trabajo muy rápido para analizar a toda la casuística de la familia. Ahí empezamos a establecer una coordinación semanal. Toda la semana se reúne la comisión técnica, evalúa los nuevos casos, evalúa las asignaciones de vivienda. En los inicios elaboramos esos documentos que les comentaba. Ahí, en esa comisión técnica, cotejamos, tense en cuenta que en los inicios, pues, las familias, hacíamos la evaluación de las familias con esos actos de fe que comentaba la compañera.
donde pues la familia nos decía, pues mira, en la vivienda vivíamos tantos miembros, teníamos estos ingresos, y en esas comisiones técnicas pues cotejábamos entre la información que tenía Cabildo y ayuntamientos, cotejábamos que esa información pues fuera la veraz, ¿no? Pues ya las compañeras de los ayuntamientos verificaban con el padrón quién estaba empadronada, verificábamos si teníamos ingresos y demás. Y hacíamos esa propuesta de asignación de vivienda o exclusión de la asignación de ese alojamiento provisional, ¿no? También hemos elevado propuestas, pues por ejemplo, como la ayuda al alquiler a los afectados del volcán, es una propuesta que elevamos desde la Comisión Técnica al Gobierno de Canarias, porque muchas familias nos decían, hemos encontrado una vivienda de alquiler que nos puede servir para todo lo que dure la fase de la reconstrucción, porque pues una vivienda terrera y en la que puedo tener mis animales. Oye, pues en vez de darme una vivienda que va a ser a lo mejor en un edificio, pues dame una ayuda al alquiler que yo pueda pagar este alquiler. Y así ha salido, esa propuesta fue tenida en cuenta por el Gobierno de Canarias y se ha establecido esa línea de ayuda. Pues toda esa problemática de la gestión de los recursos que hemos tenido, pues también la hemos ido pues poniendo tal, pues el simple hecho de crear, que ya lo comentaré un poquito después, pero el crear un registro único de afectados fue una propuesta que elevamos desde esa comisión técnica, porque sí veíamos la necesidad de, ya las personas habían pasado por algo tan horrible como no es solo perder su vivienda, sino perder su seña de identidad, porque has perdido a mí, sí, y a ella no. Ah, vale. Que ella diga, ay Dios, que le he quitado el tiempo a la compañera. Ustedes entiendan que has perdido tu barrio, tu centro donde ibas a hacer los mayores, tu centro donde ibas a tu iglesia, tu centro religioso. Algunos han perdido hasta sus muertos, porque entonces teníamos que ponernos en esa situación de intentar dar todo lo mejor de nosotras para que las familias pudieran salir de esa situación lo antes posible, ¿no? Entonces siempre hemos reclamado al Gobierno de Canarias, y lo seguimos reclamando, una actuación rapidísima. Si nos tenemos que quedar trabajando hasta las 12 de la noche, las 2 de la mañana, nos hemos quedado, porque lo importante es que las familias cuanto antes accedan a los recursos y accedan a una vivienda que puede ser un apaño hasta que puedan recuperar parte de sus vidas, ¿no? Entonces, ahí, sobre todo yo lo que quiero es dar las gracias a los grandísimos profesionales que tenemos en la isla de La Palma, a cada uno de los trabajadores y trabajadoras sociales, no solo de los que han trabajado directamente con los afectados de los 3 municipios, las compañeras y compañeros del Cabildo de La Palma también, sino a todas las compañeras trabajadoras sociales de todos los municipios de La Palma que se han volcado desde el minuto 1 con esta emergencia, con esta gran emergencia. Ahora les paso ya la palabra a mi compañera. Muchas gracias por elegir estar aquí para nosotras también poder darle un lugar a todo esto que hemos vivido y que, como pueden ver, pues seguimos hechas un flan y conteniendo emociones. No está en la ponencia, pero yo necesito compartir con ustedes que soy una de esas familias afectadas y una de las que tienen los muertos debajo del volcán, además de coordinar el equipo. Cuando empezamos era 6 de octubre, que creo que fue el mismo día que se firmó ese protocolo que nos daba permiso para ponernos al servicio. Ya estábamos reunidas y ya salimos del lugar de trabajo cuando nos echaron,
porque así somos, ¿no? Y 20 y tantos días más tarde estábamos en una reunión de coordinación y me iban llegando los WhatsApp de tenemos la lava en casa, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que lo he vivido en primera, segunda y tercera persona, y que les digo que aunque no está en la ponencia, también siento que de manera honesta es bueno que lo compartan, ¿no? Porque a pesar de que no he faltado ni un solo día al trabajo, pues eso es algo que está ahí y es probable que cuando termine pues me tenga que ir a terapia para poder seguir haciendo un servicio desde el mejor lugar. Bueno, yo voy a hablarle, no voy a utilizar ni 5 minutos, no hace falta que voy a hablarles solamente de cuáles han sido las funciones del equipo que yo he coordinado. Me encanta que Cande reitere que han habido muchas profesionales antes y también acompañándonos, aunque no estén dentro de este equipo, y algunas están aquí, ¿vale? Porque también la Junta se ha involucrado de manera especial, Rocío, y hay un montón de profesionales en toda la isla que están pendientes, y al final el volcán ha explotado para la isla y creo que para todo este país, porque lo hemos seguido, ¿verdad? Bueno, pues las funciones concretas del equipo que yo he tenido el gran privilegio de poder coordinar. Ah, mira, que se ha salido. ¡Yupi! Ya. Bueno, las funciones concretas las tienen aquí, se las voy a ir comentando. La primera y más importante es la disponibilidad ante una situación de emergencia. No hay día, no hay noche, no hay sueño, no hay tranquilidad, no hay paz. Imagínense una cosa como un volcán bombardeando mañana, tarde y noche, ¿verdad, Nieves? Caminar por la calle sin ver, con gafas, mascarillas y sentir que el corazón te iba a explotar. O sea, esto es algo, y desde ahí estar a disposición de quien más nos necesita, que no solamente lo hemos hecho los y las trabajadoras sociales, mi madre no lo es y también se puso a disposición, ¿no? Porque decía, Pepita hoy ha tenido un peor día que yo. Y digo, ¿qué has hecho? Pues yo abrazarla, llorar con ella, le hice una agüita, porque ahí ni se come, ni se duerme, porque tampoco hay estómago, ¿no? Entonces, estar a disposición de la emergencia con lo que esto implica cuando tenemos 7.000 personas en la calle y muchas de ellas ya les tocó o saben que les va a tocar. Atender la demanda, informar, asesorar y acompañar. Quiero poner aquí en valor sobre todo el acompañamiento emocional y psicosocial con las herramientas que como profesionales tenemos, que yo sigo pensando además, en mi caso yo llevo 16 años en el mundo del crecimiento personal, bendito sea, porque si no probablemente no estuviera ni aquí sentada, sino que igual estaba con un tratamiento psiquiátrico en este momento, ¿no? Entonces, bueno, pues desde ahí, ¿no? Acompañar sobre todo la parte de la gestión emocional con lo que fuera, porque muchas veces también nos rompíamos delante de las personas y que aunque estamos para acompañar y acoger los procesos, si nos baja una lágrima, le digo, me he emocionado contigo, con lo que me estás contando y creo que eso también está bien, ¿no? Porque antes de ser trabajadoras sociales somos seres humanos. Vale. Entonces, organizar, citar a la población afectada, según las instrucciones pautadas, pues como ha dicho Cande, ¿no? Recibimos como esos inputs luego de las necesidades de lo que se va resolviendo a niveles políticos. Es decir, lo mismo estamos con una adjudicación de vivienda provisional, que tenemos que facilitar listado a otras instituciones para que puedan distribuir toda esa gran cantidad de dinero que llegó gracias a la solidaridad de todo el país, incluso del extranjero, o estamos facilitando para que otro organismo del Gobierno de Canarias pueda entregar las ayudas de enseres. Es verdad que hemos estado en el centro neurálgico y la profesión aquí ha sido súper mega importante. No solo para las personas nos hemos convertido en el profesional de referencia, sino creo que para las otras profesiones que han pululado en torno a la emergencia, creo que también. Y esto es importante que lo destaquemos. Llevar a cabo las entrevistas sociales, obviamente. Esto no se lo voy a explicar. Registrar la intervención en los instrumentos diseñados, en la ficha, en los formularios, en los baremos, en los informes sociales. Estamos haciendo además un importante trabajo de registro, a ver si la vida nos da para ponerlo en valor y escribirlo y compartirlo, ¿no? Porque creo que lo que hemos vivido en la isla de La Palma, ojalá que no se repita para nadie, pero merece la pena mucho ser contado y sobre todo dejarlo recogido en algún documento.
registrar esta información recogida. Tenemos un registro único que ya Cande les adelantó y es probable que luego le hable del súper aplicativo que tenemos. Participar en reuniones de coordinación, pues estamos continuamente reuniéndonos con el equipo porque yo recibo instrucciones y a veces, igual que me pasó cuando coordiné la riada en Santa Cruz, igual recibimos una instrucción ahora y 15 minutos más tarde la instrucción es la desinstrucción de la instrucción instruida. Entonces, bueno, aquí también tenemos que tener esa habilidad de disculpe, nos volvemos a reunir. Bueno, las reuniones al principio estaban pautadas, había reuniones de empoderamiento, de achucharnos, todo esto se fue al traste, y aquí nos reunimos día sí, día no, mañana, pasado, online, presencial, o sea, reuniones de coordinación, con lo que eso significa, ¿no? Vale, creo que por aquí nada más el registro único, y luego mi papel como coordinadora, mis funciones como coordinadora, pues tienen que ver, por ejemplo, yo soy la que recogía todos estos listados y estas fichas sociales que recogieron todo lo bien que pudieron las compañeras que salieron corriendo cuando explotó el volcán, ¿vale? Porque inmediatamente se pusieron a disposición en polideportivo, lugares de triaje. Entonces, pues todo eso, digamos que mi figura era la encargada de recoger y aglutinar todo lo que habían hecho las profesionales que nos precedían y también a día de hoy, porque lo que es la comunicación inicial como familia evacuada o directamente afectada sigue siendo a través de los ayuntamientos. Entonces, pues yo me encargo de esta parte y con eso pues organizamos, priorizamos y distribuimos el trabajo y también pues me coordino de manera interna con el equipo y soy la encargada de coordinarme con todos los agentes externos. Bueno, paso a la siguiente y la última. ¿Dónde estamos ubicados? Pues por cierto, este es el funcionamiento de una casa canaria que tiene muchas historias y muchos fantasmas, que se llama la Casa Azul. Es un lugar hermoso que algunos aquí conocen, muy bonita. También eso es importante, ¿no? Que a pesar de todo el dolor con el que trabajamos, que la gente pueda llegar a un sitio pues donde haya belleza, ¿no? Donde haya una planta, se procuraba limpiar cada día, las semillas caían, no se regaban los jardines, se puso agua, infusiones, y a mí esta parte también me parece interesante porque es como acoger, a pesar del dolor, esto es lo que tengo y esto ponemos a vuestra disposición. Pues la Casa Masión, y también seguían funcionando otros puntos de atención, como ya les dije, dentro de los ayuntamientos, y nosotras como equipo nos desplazábamos a los hoteles, a viviendas de aquellas personas que no podían hacerlo, a residencias, y también prestábamos servicios en algunos municipios, en algunos ayuntamientos que ponían a disposición esos espacios para el trabajo que teníamos encomendado. Incluso en el colegio que está en otra isla se llevó a cabo la atención, porque hay familias que se marcharon de la isla, que se fueron al extranjero, que se vinieron a la península, ¿vale? Entonces, bueno, por ahí. Y los instrumentos que utilizábamos para poder registrar todo el trabajo, para hacer el análisis y luego entregar estas viviendas provisionales, ya los mencionó Cande. Había una ficha básica que nosotras, en cuanto llegamos, lo que hicimos fue coger las 3 que habían en los ayuntamientos, la del Cabildo, y reunificarla, porque teníamos como otra perspectiva, ya estaban metidas en la emergencia y en el correr. Nosotras acabamos de llegar y estamos un poquito más frescas, que se nos quitó en un par de días, ¿no? Luego la ficha social, que fue diseñada expresamente para esta situación, el informe social y también el baremo. Todo esto son instrumentos que se han diseñado de manera expresa desde la comisión técnica. Se han revisado, se han validado y se han diseñado de manera expresa. Y esto también me parece importante porque creo que es un instrumento que está súper, aunque no sea la palabra adecuada, y que hay que ponerlo en valor para, Dios quiera que no lo tengamos que volver a utilizar, pero que sepan esto. Vale. Entonces, bueno, el horario ahora mismo ya estamos, algunos están de 20 a 20 y luego hay aquí una serie de mujeres que nos va a la marcha, que seguimos con... Ahora no estamos los domingos. Era de 8 de la mañana a 22 horas de lunes a domingo. Exacto, con días festivos incluidos porque la cosa no estaba para fiesta. De todas formas, algunas seguimos manteniendo, o sea, cada trabajadora social tenía un móvil desde el minuto cero, un portátil, y se convirtió en el profesional de referencia. O sea, si llamaban un sábado o un domingo, al principio se les cogía el teléfono. Y algunas de nosotras a día de hoy seguimos con un móvil de lunes a domingo, donde nos incluimos algunas de las que estamos aquí.
Y eso también es importante con la situación que hemos vivido, porque por lo menos tenían a alguien a quien llamar. Y también este trabajo previo se hizo desde las instituciones como el ayuntamiento, cuando esos polideportivos estuvieron abiertos, no había horario, hasta las 12 de la noche. Luego se fue recortando y ordenando, ¿vale? Bueno, la intervención, ya hablé de los listados, hablé de bueno, los instrumentos, la entrevista, creo que por aquí nada más. Y por último, y para cerrar, les doy unas cifras que siempre es muy interesante. A mí que no me gustan nada los Excel, pero bueno, es importante, gracias Rocío, por liberarme de esa labor. Y es importante que me cuesta decirlo en voz alta porque normalmente me echo a llorar en la mitad, procuraré no hacerlo. O sea, citas 1290, esas son las que nos dio tiempo a recoger en el papel que habíamos dado, ¿vale? Seguramente serán 3000. Llamadas telefónicas, vamos por más de 9000 llamadas telefónicas atendidas. Fichas sociales, 1383. Informes sociales, 392. Baremaciones hasta el momento, 1310. En el aplicativo, porque al principio se recogía a mano en folio o en un Word, luego esto hay que subirlo en aplicativo, pues ya vamos por 589 casos, 589 familias, expedientes, ¿vale? Aplicación, creaciones de bases de datos, nada más que 686, el Excel es el rey aquí. Entonces todo esto se está modificando todos los días, porque por más que tenemos Excel nos piden una información distinta y con esto es con lo que nos hemos ido apañando. 9.217 bases de datos. Otras atenciones, 7.379, esta mañana las estuvimos repasando. Comparecencias, se responden todos los WhatsApp que se reciben, se coteja porque estamos intermediando la información para que el diagnóstico pueda ir más allá del iniciante del que habló antes la compañera. Y bueno, seguimos modificando datos a día de hoy, porque hay personas que al principio eran evacuados, luego perdieron la vivienda, y todavía a día de hoy estamos registrando casos de personas que se marcharon y que ahora están viniendo. Por ejemplo, hay muchos extranjeros, personas que vivían a caballo entre Canarias o La Palma y otros países y que ahora están volviendo. Cada uno lo ha gestionado como ha podido y lo mejor que ha sabido, y que a lo mejor tampoco quieren hacerlo por medio telemático, sino que quieren volver a la isla para hacer todo el trámite. Y de momento las unidades familiares atendidas son 1032. Bueno, decirles que la realidad es cambiante, pero que sigue estando, la herida está abierta, esto va a traer mucha cola. Para mí tiene casi como una herida de muerte, la isla es vulnerable, es hermosa, sigue siendo la isla bonita, pero lo que nos ha hecho la naturaleza, a pesar de que la honramos y la respetamos, pues nos duele, ¿no? Porque bueno, nos hemos quedado sin nuestras viviendas, sin los puestos de trabajo. Y además también, además de perder los puestos de trabajo, lo que decía Cante, ¿no? La huerta, la gallina, los aguacateros, las plataneras, porque no siempre un puesto de trabajo garantiza que tengamos cubiertas las necesidades básicas. Y por el parte nada más, te toca. Solo decirles una cosa, si en esta emergencia hay dos cuestiones fundamentales y creo que deben ser la base de toda futura actuación en emergencias en cualquier lugar de España, que es un protocolo de actuación interadministrativa desde el minuto 1 y una creación de un registro único. No podemos dejar que las familias hagan un peregrinaje por todas las administraciones para después pedir las ayudas. Eso ha sido obra de esta profesión. Hemos exigido que las familias no fueran
a todas las administraciones a pedir las ayudas, sino que hubiera un registro único y después yo te llamara a ti y te dijera, mira, usted tiene derecho a esta ayuda, porque usted es afectado. Usted no tiene que hacer nada, porque encima hemos hecho la intermediación de datos. Desde el minuto 1 se ha creado ese registro, se creó ese aplicativo donde hemos volcado toda esta información. Y yo creo que ahí es lo que tenemos que poner en valor nuestra profesión. Y sobre todo esa intervención social especializada que hacemos los trabajadores sociales y que somos los referentes en ella y en la emergencia más que nunca. Y no me vale solo con que se cuide el salvar la vida de las personas. Perfecto, eso es lo esencial. Pero al renglón siguiente es el acompañamiento a la familia, el intentar hacer ese diagnóstico social del primer momento, ese diagnóstico de las necesidades que tiene cada una de las familias, que es totalmente diferente unos de otros. Y bueno, para el broche final de esto, pues ha sido el recibir la medalla al mérito de la Protección Civil que recibí de manos de los Reyes en un acto que se hizo en La Palma. Hoy llevo aquí, con orgullo. Bueno, y que no se la presta a nadie, ¿eh? Y los invito a ver el reportaje, el vídeo que ha hecho el Consejo General de su visita a La Palma, y si ahora se les han puesto los pelos como escarpias, creo que ya... No lo he visto, pero es que por todo lo que me han dicho ya es que me estoy poniendo los dedos. Esta tarde se pondrá el vídeo. Bueno, dos experiencias donde nos demuestran el poder que tenemos cuando lo sabemos utilizar bien, ¿sí? Y que pienso que son modelos a seguir, ¿no? Las estructuras son rígidas, pero los profesionales somos flexibles, ¿sí? Y esto lo tenemos que... Hay una pregunta para terminar, dirigida a Patrocinio, que dice, la hace Inmaculada Casado. Dice, Patrocinio, cuéntanos la conclusión que nos querías compartir. Claro. ¿De acuerdo? ¿No hay más preguntas? No hay más. Bueno, como no hay más preguntas, entonces me atrevo. Lo que voy a decir no está en la comunicación. Estreno mi voz con vosotras, con todas vosotras y vosotros. Estreno mi voz inspirada en lo que la voz de ellas me ha dado a mí. Es la voz del trabajo social ante la experiencia de las excelentísimas prácticas que hemos vivido en la pandemia. Se la dedico a ellas porque esto ha nacido de ello. Quiero que sepáis previamente que lo que voy a decir es un poema canción compuesto por mí que pretende hacer esto que en el trabajo social llamamos conocimiento y ética, trasladarlo al corazón de la ciudadanía con estética. Por eso he utilizado la fórmula de poema canción. No he encontrado otra cosa para poderlo hacer. Sois las primeras, públicamente sois las primeras. Públicamente. No, esto no está en ninguna parte. Quiero deciros que hay un lema en todos los artistas de la poética y de la música de que no hay ética sin estética, ni estética sin ética. A ese lema quiero aportar esta pequeña cosa, porque esta estética la pone la inspiración de las excelentes prácticas del trabajo social, que no solamente dicen lo que pasa, sino que dan la solución. Bueno, pues dice, el título es Colas del hambre. Dice, mírale, sostén la mirada, observa quién es quien no tiene nada. No es nadie, es todo lo esencial que falta. No son mantenidos, así se les llamó en la campaña, y bueno, fue tremendo.
son personas en situación de necesidad. Esto dice el trabajo social. Es hambre la necesidad más básica de cuanto sustenta vida, ser, existencia. Es pobreza extrema, incompatible con el contrato social de ciudadanía, que nos constituye como Estado social y democrático de derecho. Primer artículo de la Constitución, que gracias al trabajo social no se pudo se sacó la beneficencia de la Constitución. Cuando la gente sabe que tiene sanidad universal, ¿por qué se cree que lo sabe? ¿Por qué la tiene, perdón? Porque la profesión quitó los hospitales de la beneficencia de la Constitución. Ya no se puede hacer beneficencia, que es, bueno, hago este paréntesis. Pero la voz de la profesión tiene que dar a conocer estas cosas a la ciudadanía. Esto es, tolerar el hambre atenta contra la dignidad, derecho fundamental constitucional. La sanidad no es un derecho fundamental, la seguridad social tampoco y el estado de bienestar ni costa. Sin embargo, la Constitución sí incorporó como derecho fundamental la dignidad y realmente el trabajo social es pionero enganchando en la profundidad de su quehacer esencial con la dignidad humana. Pionero. Bueno, es llamada de emergencia social, lo que aquí estamos diciendo. Clama por resolver el hambre con derechos, con dignidad, con los servicios públicos del bienestar social. Es realidad que puede alcanzarnos a todos y a todas, si no hay garantías para preservar nuestra humana y universal dignidad.